conference will now be recorded. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Welcome everyone to the Anjana Sudha Academy, Iskcon, Chile, Sunday Festival. Bienvenidos a todo el mundo a la Festival de Domingo de Anjana Sudha Academy y Iskcon, Chile. And tonight's, el tema de esta noche, tonight's theme is Vastu and Virus, Vastu y Virus, Teoría y práctica del patrimonio de la India, Theory and Practice from Indian Heritage. And who will be our translator? Hare Krishna, Gurudev. Yo lo voy a traducir. Ok, muy bien. This is Vishnath. Madhav vendrá aquí porque Vishwanath tiene problemas con el internet. Ok, wow. Muy bien. Ok, entonces vamos a comenzar poco a poco música. Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha. Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha. Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha. Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha. Gopal Govinda Ram Sri Madhusudana. Gopal Govinda Ram Sri Madhusudana. Giridhari Gopinatha Madana Mohana. Giridhari Gopinatha Madana Mohana. Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Sita. Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Sita. Hari Guru Vaishnava Bhagavata Gita. Hari Guru Vaishnava Bhagavata Gita. Shri Rup Shri Sanatana Bhata Raghunatha. Nirupa Sri Sanatan Bhata Raghunatha. Shri Jiva Gopala Bhata Dasa Raghunatha. Jiva Gopala Bhata Dasa Raghunatha. Hari Horaya Nama Krishna Yadavaya Namaha. Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha. Gopal Govinda Ram Sri Madhusudana. Gopal Govinda Ram Sri Madhusudana. Jai, Shri Sad Goswami ki jai. So can you see our screen? Yes, I can see. Vastu y Virus. Okay. ¿Qué hay de más? Teoría y práctica del patrimonio de la India. Yeah, that's all you see. Hay me parece Rishikesh, el Ganges, ¿no? ¿Puede ser? Un hombre con una ruta. Yeah, I think so. One yogi in the Ganges, with a nice building behind him. Con un lindo edificio detrás de él. Okay. So, what's the second slide then? Así que bueno, vamos a ver el slide que sigue. Can you see now? Tell me when you can see. Dediqué esta presentación a nuestro gran amigo y erudito Walter León de la Universidad Ricardo Palma de Lima. Yeah. So we're dedicating this presentation to our good friend, the very great scholar Walter León, at the University of Ricardo Palma at Lima. And we've known Walter for a long time. Lo conocemos a Walter hace un largo tiempo. And he's a he's a professor of architecture. Él es un profesor de arquitectura. Architecture is the most artistic of all the sciences. Arquitectura es la más artística entre todas las ciencias. And the most scientific of all the arts. Y la más científica entre todos los artes. Yeah. So I want to thank him for his friendship. Maybe working on and maybe working on some more projects with him. Y estamos
trabajando en más proyectos con él. Okay. So we selected one verse from the Bhagavad Gita. Así que elegimos un verso del Bhagavad Gita. It says, okay, will ¿Qué you read dice? this? Sí, dice, la tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, la mente, la inteligencia y el ego falso, estos 8 elementos, en conjunto constituyen mis energías materiales separadas. Espacio sagrado, sacred space, earth, water, fire, air, ether, the mind, intelligence, false ego, these 8 elements together constitute my separated material energies. Look at this chapter verse. Eso es Bhagavad Gita 7.4, Bhagavad Gita 7.4. Bhumir apo nalo vayu. Bhumirapo nalo vayu, Karma mano buddha eva cha. kammano buddhireva cha, Ahankara iti yame. ahankara iti yame, Vina prakritir ashtada. vina prakritir ashtada. Okay, you chant and we'll respond. Ahora ustedes canten y yo respondo. ¿Me? Yes, Madhavinda Ah, Puri Das. Ok. Bhumirapo nalo vayu, Bhumir apo nalo vayu. kammano buddhireva cha, Kamano buddha eva cha. ahankara iti yame, Ahankara iti yame. vina prakritir ashtada. Vina prakritir ashtada. So this is a citation from the Bhagavad Gita. Así que esta es una cita del Bhagavad Gita. You know, every year there are so many translations of Bhagavad Gita into different languages. Cada año hay tantas traducciones diferentes del Bhagavad Gita en diferentes idiomas. And of course, millions of people for thousands of years have been reading, studying Bhagavad Gita. Por supuesto, millones de personas por miles de años leyendo y estudiando el Bhagavad Gita. So it talks about everything. Y habla acerca de todo. Yeah. What is the ultimate goal of life? ¿Cuál es la meta última de la vida? Yeah. It talks about some of the big problems that we all face. Habla también acerca de los grandes problemas que todos enfrentamos. Heat, cold, hunger and thirst. El calor, el frío, el hambre y la sed. Yeah. And conflicts with our families. Y los conflictos con nuestras familias. Yeah. Next slide here. Próxima slide. Próximo slide. Yeah. So the Bhagavad Gita is available at www.vedabase.io. Así que el Bhagavad Gita está disponible en vedabase.io. In English and Spanish. En inglés y español. Yeah. And it has 700 verses. Y son 700 versos. But also the Srimad Bhagavatam is there. Pero también está allí el Srimad Bhagavatam. With 18,000 verses. Con 18.000 versos. Yeah. And then in general. Y luego en general. Yeah. There are over 160,000 works in Sanskrit. Hay más de 160.000 trabajos en sánscrito. That have been cataloged. Que no han sido catalogados. They have been. Perdón, que han sido catalogados. Yeah, but there are many more which are just being preserved that haven't been cataloged, sorted, like that. Pero sí, hay un montón más que han sido preservados y que todavía no han sido catalogados. In Hindu Varanasi University alone, there are 100,000 unsorted manuscripts. Solo en la Universidad de Varanasi hay 100.000 escritos no catalogados. And they discuss everything. Y habla acerca de todo. Medicine, medicina, architecture, arquitectura, political sciences, ciencias políticas, religion,
religión, cosmology. cosmología. Yeah. So much wealth of knowledge is there. Hay tanta riqueza de conocimiento allí. Yeah. And so we have to take advantage of this. Así que tenemos que tomar ventaja de esto. Yeah. In the Bhagavad Gita, the verse we're looking at today, 7:4, Krishna is speaking to Arjuna. En el Bhagavad Gita, en el verso que tomamos hoy, Krishna está hablando con Arjuna. And he gives a whole summary of what is this world. Y da todo un resumen sobre qué es este mundo. And in the Srimad Bhagavatam, Canto 2, chapters 5 and 6, there's a more detailed description. En el Srimad Bhagavatam, en el canto 2, hay una descripción más detallada. Yeah, from Lord Brahma to Narada. Del señor Brahma hacia Narada. Yeah, so he's considered the demigod in charge of this universe. Él es considerado el semidios a cargo de este universo. Yeah, just like in prison. Es como en la prisión. Yeah, some prisoners are trusted more than others. Algunos prisioneros son presionados más que otros. Yeah, in English they're called trustees. En inglés se lo llama trustees, como testigos, no. No. I don't know the translator. Yeah. Confiables. Confiables. Yeah. And so Lord Brahma is a prisoner in this universe. Así que el señor Brahma es un prisionero en este universo. But he's the most trustworthy. He's the most one, sorry. Él es el más confiable. Él es el más confiable. Yeah. So he's actually managing the universe. Él está actualmente administrando el universo. Yeah, directly under God. Bajo la dirección de Dios. Garbhodakshai Vishnu. Garbhodakshai Vishnu. Yeah. So there's an entire description of the cosmos in the Vedas. Así que hay una descripción completa acerca del cosmos en los Vedas. And it comes down to very, very practical manifestations. Y baja hasta manifestaciones muy prácticas. Medicine, architecture. Medicina, arquitectura. And then we can see if it works or not. Y luego podemos ver si funciona o no. Yeah. And then there's another description in the third canto, chapters 26 to 27. Y hay otra descripción en el tercer canto, capítulo 26 y 27. Yeah. So there's so much resources. Así que hay muchas fuentes. And this is all available at database.io. Y todo esto está disponible en database.io. So looking again at this verse. Así que mirando nuevamente este verso. Yeah. Krishna is describing the material world. Krishna está describiendo el mundo material. The madhouse. La casa del hombre. No, manicomia, you say? Perdón, the madhouse, el manicomio. Yeah. The prison. La prisión. Yeah. So he says. Así que él dice. Yeah. There are. He starts with the bottom and goes up. Empieza con la parte de más abajo y va subiendo. Yeah, but I didn't have the ability to change the order around. Pero yo no tuve la habilidad de cambiar el orden. Al revés. He says the most gross element in this world is earth. Él dice que el elemento más burdo en este mundo es la tierra. Yeah, to try and match these exactly with English and Spanish is not perfect. It's not perfect. Tratar de unirlo entre inglés y español no es perfecto. We have to understand what the word is a little better. Tenemos que entender lo que el mundo es un poco mejor. Yeah, but he says, the most gross element is earth. Dice el elemento más burdo es la tierra. And that's whatever you can smell. Después lo que podemos oler. Yeah, but that includes taste. Esto incluye el sabor.
Yeah, water. el agua. And that includes fire or color. Y esto incluye el fuego o el color, or whatever we can see. o lo que sea que podemos ver. Yeah, and then air Y luego el aire, is whatever we can feel. lo que podemos sentir. And then ether, which is space, which is whatever we can hear. El éter, que es espacio, lo que sea que podamos escuchar. Yeah. And then we have mente, pensar, mind and thoughts, inteligencia, and understanding, saber, ego falso, quién soy, who am I, false ego. And then finally Krishna says, Y finalmente Krishna dice, these 8 energies, estas 8 energías they are my separated material energies. son mis energías materiales separadas. Yeah. So it would take another hour just to explain this in a little bit more detail. Y tomaría como una hora explicar esto en más detalle. Yeah. But just to give a brief explanation. Pero solo para dar una explicación breve, there is the spiritual world. está el mundo espiritual. And somehow or other we turned away from Krishna. De alguna manera u otra nos alejamos de Krishna. God. Dios. Yeah. And then, Krishna creates this area where we can play like little children. Y luego sí, Krishna crea este lugar donde podemos jugar como niños pequeños. Yeah. So the first covering is this ahankara, or false ego. Así que la primera cobertura es ahamkara, o un falso ego. Yeah, we take our little playhouse as being real. Creemos que este lugar de juegos es algo real. Yeah. Everything here is a reflection. Todo aquí es un reflejo. It's like going into the movies. Es como ir a ver películas. Yeah. And then we forget that it's not real. En un momento nos olvidamos de que no es real. So this is the first of the elements. Así que este es el primero de los elementos. Ahankara. Ahamkara. And it makes us, think that we are in the movie. Y nos hace creer que nosotros estamos en la película. Yeah, then that becomes agitated by the time factor. Y luego se vuelve agitado por el factor tiempo. And the mode of goodness. En la modalidad de la bondad. It becomes attitude, perspective, understanding. Se vuelve actitud, perspectiva, entendimiento. Buddhi, intelligence. Inteligencia. And in the mode of passion. Y en el modo de la pasión. On the basis of our understanding. En la base de nuestro entendimiento. Then we begin to think. Comenzamos a pensar. I want this, I want that. Quiero esto otro. We make plans. Hacemos planes. And because of this, we acquire different material bodies. Y debido a esto obtenemos diferentes cuerpos materiales. I want respect. Yo respeto. I want to eat other people. Quiero comerme a otras personas. So we become lions. Así que nos volvemos leones. Or gods in the heavens. O dioses en los cielos. Or fairies. O hadas. Or cockroaches. O cucarachas. Or bacteria. O bacterias. Or fungus. O hongos. Yeah. Or a virus. O un virus. So then we have a gross body. Así que luego tenemos un cuerpo burdo. Yeah, so we become covered by space. Así que estamos siendo cubiertos por espacio. Yeah. And then a portion of that develops texture. Y luego una porción de esto desarrolla textura. And then the texture starts to develop color. Y la textura empieza a desarrollar color. Yeah, and the color develops a certain taste. Y el color desarrolla cierta sabor. And that develops a certain smell. Y luego determinado aroma, olor. This is just a little summary. Y así que este es un pequeño resumen. In all the different bodies, they have a different combination of these different senses. Y todos los distintos cuerpos tienen una diferente combinación de estos distintos sentidos. So next slide
Okay. El próximo slide. El espacio es creado por el sonido. Space is created by sound. Of course, it takes some more time to explain this. Sí, por supuesto que toma más tiempo explicar esto. Yeah. But now we're talking about Vastu. Pero ahora estamos hablando acerca de Vastu. Yeah, and of course this has to deal with space. Y por supuesto tiene que ver con el espacio. Sacred space. Espacio sagrado. Profane space. Espacio profano. Yeah. So in the picture here we have what is called the Vastu Purusha. Así aquí en la imagen lo que tenemos es lo que se llama el Vastu Purusha. Can you see that it's a drawing of a person? Pueden ver que es el dibujo de una persona. His head is in the northeast. Su cabeza está en el noreste. His feet are together in the southwest. Sus pies están juntos en el suroeste. So this is what the Vedas are saying. Y esto es lo que los Vedas están diciendo. Yeah, the world is going from subtle to gross. El mundo va de sutil a burdo. Yeah. So as soon as we create space, Así que tan pronto como creamos espacio, this is what happens. esto es lo que sucede. Yeah, these different elements will be situated in these positions. Estos diferentes elementos van a estar situados en estas posiciones. Yeah. Water will be in the upper right-hand corner. El agua va a estar en la parte de arriba a la derecha. You see fire in the lower right. El fuego en la parte de abajo a la derecha. The earth in the lower west, lower left. La tierra en la parte de abajo a la izquierda. And then air up in the upper left. Y el aire en la parte de arriba a la izquierda. And the space in the center. Y el espacio en el centro. Well, these are things we can investigate. Yeah. Estas son cosas que podemos investigar. Yeah, but if we have some faith in the Vedas, Pero si tenemos alguna fe en los Vedas, yeah, then we can start. Podemos comenzar a aplicarlos. ay, se había ido su... Podemos comenzar a aplicarlo. Yeah. Okay. Do you see the next slide? Yes. So this is some general idea about application. Y esta es una idea general sobre aplicación. You know, if we have our house is square. Así que si tenemos nuestra casa así como un cuadrado, Yeah. So the upper right is a good place for to have a pond, have water outside of our window. así que en la parte de arriba a la derecha está bueno tener un lago, un estanque de agua Yeah. que And se also, puede ver desde la ventana. yeah, and so we can see the sun coming up in the morning. Y podemos luego ver también el sol que sale en la mañana, It can lift our consciousness. que va a levantar nuestra conciencia. Yeah. And also the northeast is also for space also. Y también el noreste también es para el espacio. So it's a good place for a basement. Así que es un buen lugar para un sótano. Yeah. So you can have your deities there, you can have your altar there. Así que puedes tener tus deidades allí, tu altar allí. Yeah, the sun can come up on them in the morning. El sol puede salir sobre ellas en la mañana. And you can have the basement there, Y podemos tener el sótano allí también, full of big golden pots, lleno de potes de oro, full of grains and ghee, lleno de granos y ghee, and bolts of silk cloth. Yeah. y baúles de ropa de seda. Yeah. So then you're meditating on this. Yeah. Así que luego estamos meditando en esto. Yeah, you're feeling very happy. I have opulence, I have wealth. Y nos pone muy feliz tener opulencia, riqueza. There's no fear of famine or things like that. No hay miedo de tener escasez. Okay? And the lower right is for fire.
Y la parte de abajo a la derecha es para el fuego. Yeah, the place to put your kitchen. El lugar para poner la cocina. Lower left is earth. La parte de abajo a la izquierda es la tierra. So no basement. Así que no un sótano. Yeah, no windows. No ventanas. Big solid bookcases and things like that. Bibliotecas sólidas de libros y cosas así. Yeah. Earth. Yeah. Tierra. The upper left is air. Y la parte de arriba a la izquierda es aire. This is a good place to have your garage. Así que es un buen lugar para tener el garage. Yeah, because things are coming and going and moving. Porque las cosas entran y salen y se mueven. And above the garage you can have a nice room for guests. Y ahí encima del garage puedes tener una buena habitación para invitados. Yeah, so they can come and go easily. Para que puedan venir e irse fácilmente. Of course, there's so many more details, so much. Claro que hay un montón más de detalles. But this gives you some idea about how it's making a practical suggestion. Pero esto nos da una idea de cómo hacer una sugerencia práctica. I didn't mention it in the PowerPoint show. No lo mencioné en el show de PowerPoint. But one of the most classical books is by D.N. Shukla. Uno de los libros más importantes es por B.N. Shukla. Yeah. And I actually had copies of them at one point. You have copies? I had them. Y él tiene copias en su poder. Yeah, but I gave them to Walter. Pero se las di a Walter. Yeah. Even the Indian Museum in Delhi was trying to get copies. Incluso el Museo de la India en Delhi estaba queriendo obtener copias. And they were incredible, summaries of Vastu. Y eran increíbles resúmenes de Vastu. Yeah, so there's so much very useful knowledge. Y hay un montón de conocimiento muy útil. And of course, people argue over the details. Y claro, la gente argumenta acerca de los detalles. But one thing they all agree upon. Pero hay un punto en el que todos están de acuerdo. Never put your toilet in the northeast. Nunca pongas tu baño en el noreste. Why is that? ¿Por qué es esto? Porque... Look at the picture. Miren la imagen. Yes. Because you are defecating and urinating in the Vastu Purusha's face. Porque le va a estar defecando y orinando la cara al Vastu Purusha. And he will get his revenge. Y él se va a vengar. Okay. So it's a very, very big topic. It's very nice. Así que es un gran tópico muy interesante. How? Okay, so this is what we see. We see. Así que esto es lo que vemos. Yeah. El espacio. Space is personal. El espacio es personal. Yeah. The source of the cosmos is a person. La fuente del cosmos es personal. Yeah. God has his own personal abode. Dios tiene su morada personal. And when we looked on the internet for heaven, Buscamos en internet por el cielo en el cristianismo. And also in Islam. Y también en el Islam. Yeah. So everybody is describing, that things are personal. Así que todos están describiendo que las cosas son personales. Probably everybody right now is staying in some kind of house, some kind of building. Quizás todos en este momento están quedándose en algún tipo de casa, en algún tipo de edificio. Yeah, and it's arranged in terms of your personal necessities. Está construido en base a sus necesidades personales propias. Yeah, personal pleasures. Placeres personales. Yeah. Okay. If we look at the next slide. Si ven el próximo slide. Yeah. We can also look at the Hindu space.
pueden ver el espacio hindú, It's called Vaikuntha. se llama Vaikunta, And a very confidential part of that is Goloka, y una parte muy confidencial de este lugar es Goloka, where Krishna plays with his friends. donde Krishna juega con sus amigos. In the Egyptian heaven is called Aru. Luego el cielo de los egipcios se llama Aru, Yeah, where Osiris predominates. donde predomina Sirius. Yeah, and then for Buddhists, one heaven is Sukhavati. Y uno de los cielos de los budistas es Sukhavati. Yeah, so there's so many details. You know? Así que hay tantos detalles, But the basic principle is that space is personal right from the beginning. pero el principio principal es que el espacio es personal desde el principio. In the Vedic tradition, En la tradición védica India, de la India, one measurement is the yojana. algo que se menciona es ayodhya. Yeah, and the yojana is like maybe 1/6 of a mile. Y un yojana es un sexto de milla. Yeah, but if you look for the definition, Pero cuando vemos a la definición, yeah, it's just like we say a mile is composed of so many feet. es como que digamos que la milla está compuesta por tantos pasos, Yeah, and so many feet are composed of so many inches. y tantos pasos están compuestos de tantas pulgadas. So the yojana is the same way. It's composed of smaller units. Así que un yojana es la misma cosa, está compuesto de pequeñas unidades. And it comes back down to one anguli, Y esto viene hasta llegar a un anguli, which is the width of a finger. que es el de width. Width. How Ah, wide is it? El ancho de un dedo. Yeah. So that things come back to personal dimensions. Yeah. Así que las cosas vuelven hacia una dimensión personal, 1 cubit. un cúbito. This is from the end of your fingers to your elbow. Es desde el final de tu dedo hasta tu elbow y de el codo. ¿Sí? I forgot. Okay. But Western architecture Pero la arquitectura occidental is based upon Euclidean geometry. está basada en la geometría euclidiana. Yeah. And he's venerated. Euclid was venerated. Euclidio era venerado. Yeah. And it's a very specific kind of space. Yeah. Y es un tipo de espacio muy específico. It's based upon different axioms and postulates. Está basado en diferentes axiomas y postulados. And where do those come from? ¿Y de dónde vienen estos? We can't say that they're rational because you can't have any rational thought without Euclidean geometry. No podemos ver el garage porque no podemos tener ningún pensamiento sin un pensamiento euclidiano. So people criticize religion because it's based upon blind faith. Así que la gente critica a la religión porque está basada en una fe ciega. Yeah, but science is based upon mathematics. Pero la ciencia está basada en las matemáticas. Yeah, and to a large degree. En un grado más amplio. Yeah, and mathematics is very much based upon Euclidean principles. Y las matemáticas están muy basadas mayormente en el pensamiento euclidiano. He starts with the point. Él empieza con el punto. Yeah, but what is the point? Así que, ¿qué es el punto? It's the first entity. Es la primera entidad. Well, you can't have anything. Sin esto no podemos tener nada. ¿Qué es un punto? ¿Qué es un punto? Yeah, in Christianity, En el cristianismo, in Indian Vaishnavism, en el Vaishnavismo hindú, we start with a person. comenzamos con la persona.
Jehovah, Allah, Jehová, Alá, Krishna. Yeah, yeah, Krishna. yeah. That's where everything starts. Allí es donde todo comienza. The point is that which has no extension, El punto es que esto no tiene extensión, has no width, no tiene ancho. I'm losing your voice, Gurudev. it has no depth, No tiene profundidad, yeah, it has no height, I don't know, has no length, no tiene largo, has no weight, no tiene peso, has no color, no tiene color, no flavor, sin aroma, no, sabor, no mother, no father. sin padre ni madre. In Indian philosophy, this is called neti, 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 neti. En la filosofía de la India esto se conoce como neti, neti, neti. Not this, not this, not this. No es esto ni aquello. Yeah, so it's a very, very philosophical description of reality. Así que es una descripción muy filosófica de la realidad. It's very Buddhist, actually. Es muy budista, por cierto. Yeah, it's nihilist, not this, not that, not this. Es nihilismo, no es esto ni aquello. Yeah. So it gives us a certain kind of space. Así que nos da cierto tipo de espacio. Yeah. And then we have to occupy that space. Y luego tenemos que ocupar este espacio. And it's very impersonal, you know. Y es muy impersonal. Yeah, so we don't get much personal satisfaction from that. Así que no podemos obtener mucha satisfacción personal de esto. Of course, there are other kinds of space ¿Cuáles son los otros tipos de espacio in the West, en Occidente? besides Euclidean space, Más allá del espacio euclidiano, which is rectilinear. el rectilinear, Yeah, yeah. There's also polar space. Yeah. el espacio polar también. Then there is three-dimensional norm Riemann space. El espacio tridimensional, Normado de Riemann. Yeah, formado de imán. yeah, yeah. Yeah. This is the space that Einstein used. Este es el espacio que Einstein usaba. Yeah, to describe subatomic reality. Para describir la realidad subatómica. Yeah, and then predict the atomic bomb. Y luego predecir la bomba atómica. Yeah, that's what I understand. Eso es lo que yo entiendo. And there are many different kinds of spaces. Yeah. Así que hay muchas variedades diferentes de espacios. But almost all the ones that physics uses are based upon Euclidean principles. Pero todos los que usan los físicos están basados en los principios euclidianos. Okay. Yeah. So, I'm missing something. Okay. I need one more slide, really. Yeah. Necesito un slide más, en realidad. Okay. Yeah. Because then there are in the social sciences, En las ciencias sociales, in the humanities, en las humanistas, yeah, the cultural anthropology. en la antropología cultural, Yeah, then they recognize different kinds of spaces. ellos reconocen diferentes tipos de espacios. Yeah, and different cultures have different kinds of spaces. Y diferentes culturas tienen diferentes tipos de espacios. And there are very excellent, books on this. Y hay libros muy excelentes que hablan acerca de esto. Especially E.T. Hall. Hay un libro de E.T. Hall. He has several books. Tiene varios libros. Yeah, showing how different cultures have very different views of space and time than we do. Mostrando cómo diferentes culturas tienen visiones muy diferentes del tiempo y el espacio. And because of that, they're able to experience the world in different ways. Y debido a esto pueden experimentar el mundo de maneras muy distintas. Yeah, yeah. They can connect up with the fairies. Pueden conectarse con las hadas. Yeah, yeah, and things like with God. Yeah. Y cosas With Dios. Yeah. y con Dios. So I need to put one more slide in this show.
Así que voy a usar un slide más Okay. para So we're mostrar. talking about tradition in traditional Indian space. Así que estamos hablando de tradición y el espacio tradicional de la India. And we're almost coming to the end of our presentation. Y estamos llegando casi al final de la presentación. Okay. So Vastu and virus. Así que Vastu y virus. Yeah. So Vastu is for the nation, for the city, for the house, even for your desk. Así que Vastu es para la ciudad, para la casa, incluso para tu escritorio. Yeah, it can analyze the effects of different kinds of shapes and locations of things in the nation, in the city, in the house, in your business. Analizar la ubicación de diferentes formas y demás en una nación. Yeah, yeah. And so here we have then a picture of Chile. Y luego aquí tenemos la imagen de Chile. Yeah. So what do you think? What do you think this shape for the nation is going to have? How is it going to influence the consciousness of the nation to shape this way? ¿Cómo piensan que va a influir la conciencia de la nación esta forma? Right away, you can just feel the reaction. Se puede sentir la reacción. Yeah, it's a very thin line facing the sun, facing the pathway of the sun. Es una línea muy fina mirando el paso del sol. Yeah, it's actually like a mouth, aimed towards the sun. Es casi como una boca que va frente al sol. Yeah, and its back is to the ocean. Y le da la espalda al océano. And the front is to the mountains. Y enfrente tiene las montañas. And so you're trapped between two inhuman objects. Y están atrapados entre dos objetos inhumanos. Yeah, it's like a thin line of soldiers, facing the enemy. Es como una línea fina de soldados enfrentando al enemigo. But it's not an enemy. Yeah. Pero no es un enemigo. It's the sun. Yeah. Es el sol. It's the light, the source of all life. Es la fuente de toda la vida. If it was curved the other way, si fuese una curva al revés, yeah, towards the ocean, mirando hacia el océano, then that means it would be eliminating all the sunlight. Esto significaría que estaría eliminando toda la luz del sol. Yeah, okay. So we can analyze how our consciousness is a certain way because of our nation. También podemos analizar cómo nuestra conciencia es en relación a nuestra nación. Then here's also a picture of Santiago. Aquí también hay una imagen de Santiago. Yeah, with the powerful mountains and the snow and the ice behind them. Con las montañas coloridas y la nieve arriba de ellas. And so you can see that Vastu gives us an understanding about all these things. Y podemos ver que el Vastu nos da un entendimiento acerca de todas estas cosas. Yeah. Japan and England. Japón e Inglaterra. Look at the shapes. Y puedes observar la forma de estos lugares. Yeah, okay. So, go down here then. Así que bajamos aquí. So this is a suggestion from Vastu. Así que esta es una sugerencia de Vastu. Maybe 90% of the population should be living in villages. El 90% de la población debería vivir en aldeas. Yeah, living in the metropolitan areas with big factories and big office buildings is not human. Vivir en las grandes metrópolis con grandes fábricas y edificios no es humano. Yeah, we can have some of these things. Podemos tener algo de estas cosas. Yeah, but most people should live in a village. Yeah. Pero la mayor parte de la gente debería vivir en una aldea. Yeah, next slide. Okay. So maybe 15 years ago, maybe 10 years ago, like that. Unos 10 años atrás, our institution, nuestra institución, NIOS, North American Institute for Oriental and Classical Studies, Instituto Norteamericano para Estudios Orientales y Clásicos, we did a very nice program with the National Museum of India.
Hicimos un muy lindo programa con el Museo Nacional de la India, of Calcutta. en Calcuta. Yes, very, very prestigious and very, very historical place. Un lugar muy prestigioso e histórico. Yeah. And so 2 governors of West Bengal participated in the program. Había 2 gobernadores de Bengala Occidental participando. Yeah. 1 judge from the Supreme Court of India participated. Un juez de la Suprema Corte de la India. And it went on for 4 days. Y duró por 4 días. And we discussed so many things. Y hablamos acerca de tantas cosas. Ayurveda, medicine, Vastu, architecture, Dandaveda, political sciences. Ayurveda, medicina, Vastu, arquitectura, Danda Veda, ciencias políticas. Gandharva Veda, music and drama. Gandharva Veda, música y teatro. And so many people came and participated. It was very nice. Y tanta gente vino y participó, fue muy bonito. But one thing that was always coming back again and again. Pero hay una cosa que pasó una y otra vez. Is that the world is designed to work when most people live in the village. El mundo está diseñado para que la gente viva en una aldea. Yeah, they're very close to their culture. Hay luz de... Not hearing well. Yeah, they are very close to their own agriculture. Están muy cerca a su propia agricultura. Yeah, the Ayurvedic doctors, they've been doing this for generations. Los doctores ayurvédicos han estado haciendo esto por generaciones. Yeah, they know the medical history of the different families that live there. Saben la historia clínica de las diferentes familias viviendo allí. Yeah, they know which different herbs will serve which functions. Saben las diferentes hierbas que van a servir para distintas funciones. Yeah. So when I was in Russia, así que cuando yo estuve en Rusia. We did many programs in the cities in Moscow. Hicimos muchos programas en las ciudades, en Moscú. Yeah, but for the last week we went and stayed at one village. Y en la última semana nos quedamos en una aldea. Yeah, to rest. Para descansar. And you could see exactly how human life can go, how it can develop. Y podemos ver exactamente cómo la vida humana se puede desarrollar. It was a little village, maybe 20, 25 houses. Era una pequeña aldea de unas 20, 25 casas. It was so full of like personal culture. Y estaba tan repleta de cultura personal. Yeah. And there were no roads with asphalt. It was all just little dirt roads. No había caminos de asfalto, eran solo caminos de tierra. So I would go out walking. Así que yo fui caminando. And there were many different grannies sitting in front of their houses. Y había muchas abuelitas sentadas en la puerta de sus casas. Yeah, doing things. Haciendo cosas. Shucking peas. Shucking peas. Yeah, removing peas from the cascade. Y sacando porotos de sus cáscaras. And there were goats around them and grandchildren. Y había pavos por ahí y nietos. Yeah, cabras. And so many people working in their gardens doing things. You know? Y había mucha gente trabajando en sus jardines haciendo cosas. And they all know, oh yeah, the Hare Krishna, he brought an American friend. Todos sabían, el Hare Krishna trajo un amigo de Norteamérica. Yeah. So you see, it would be impossible for people to be serial killers in this kind of environment. Así que todos podemos ver que sería imposible que la gente se vuelvan asesinos seriales en este entorno. Yeah. Anybody who comes into the village, you say, oh, who are you? What do you do? Todos los que estaban en la aldea preguntaban, ¿y quién sos vos? ¿Qué es lo que haces? They say, oh, I'm a serial killer. Oh, yo soy un asesino serial. Oh, really? Can you kill that person? Sí, bueno, ¿podés matar a esa persona? Yeah, we've all agreed, okay. Yeah. Todos estaban de acuerdo. Yeah. So, and then there was a road going north and south. Y luego había una calle que iba del norte hacia el sur. And it was dirt. It was big enough for like a little horse cart.
Era lo ancha suficiente para un camino, para que vaya un carro con un caballo. Yeah, so some people would come out of the forest on a bicycle and like that. Y alguna gente iba para el bosque en una bicicleta. Yeah. Coming from other villages. Venía desde otras aldeas. And then going east was a paved road. Y yendo hacia el este había una ruta pavimentada. It's like the roads in Vrindavan. Era como las rutas en Brindavan. If two cars pass, they both have to go off the side a little bit. Si pasan dos autos, uno se tiene que salir un poquito del camino. So it took about 12 minutes to walk from the village to the main road. Así que tomaba como 12 minutos ir de la aldea a la calle principal. And then buses were going by all the time. Y los buses pasaban todo el tiempo. Yeah, so you'd see people walking with their shopping carts, coming back from the city, going to the city. Y veían que la gente iba y venía de la ciudad con sus bolsas de compras. And so they live in the village. Así que ellos vivían en la aldea. But if they needed razor blades or things like that, they could go to the city. Yeah. Pero ellos podían ir a la ciudad. Yeah, it wasn't difficult. No era difícil. Yeah. So this is the suggestion. Everybody lives in the village, and they have global connection, but most of their life, their body is connected to their village. Pero esta es la sugerencia, que la gente puede vivir en la aldea y tener una conexión, pero la mayor parte de su vida transcurra en la aldea. So if there is some kind of disease or a virus or things like that, así que si hay algún tipo de enfermedad o virus o algo así, then it's very easy for everybody to isolate it physically. Luego es muy fácil para todos aislarse fácilmente. Yeah, everybody can quarantine themselves. They can get help from the city. Todos pueden obtener ayuda de la ciudad. Yeah, there's still no cure for the bubonic plague or the Spanish flu. Todavía incluso no hay una cura para la enfermedad bubónica, la plaga bubónica o la gripe española. Yeah, they both were stopped by physical and social isolation. Ambas fueron detenidas por la aislación física y social. But now we've all tried to become gods and goddesses. Pero ahora todos tratamos de volvernos dioses y diosas. Flying in the sky. Volar en el cielo. Yeah. Breakfast in London. Un desayuno en Londres. Lunch in New York. Almorzar en Nueva York. And dinner in San Francisco. Y cenar en San Francisco. Yeah, but we're not gods and goddesses. No somos dioses y diosas. Yeah, we are pigs. Somos chanchos o cerdos. Yeah. So we're prone to have these diseases and problems. Y tenemos una tendencia a tener estas enfermedades y problemas. Yeah. So we're seeing that maybe this is Krishna's arrangement. Así que decimos que esto quizás sea el arreglo de Krishna. Yeah, to try and make us return to a more natural, honest life. Tratar de hacernos volver a una vida más natural y honesta. Yeah. And go and try to develop the spiritual science. Y tratar de desarrollar la ciencia espiritual. Yeah, the internal values. Los valores internos. One time, Srila Prabhupada said, una vez Srila Prabhupada dijo, this body does not get diseases. Este cuerpo no obtiene enfermedades. This body is a disease. Este cuerpo es la enfermedad. Yeah, it's like we can never find real life in the movie, in the cinema. Es como que nunca vamos a obtener una vida real en el cine. Painted fruits do not satisfy hunger. Las frutas pintadas no van a satisfacer nuestro hambre. Yeah, we can get some understanding of the spiritual world. Podemos tener obtener algún entendimiento del mundo espiritual. We can appreciate its reflection in this world. Podemos apreciar que hay un reflejo en este mundo. Yeah, but if we really want to participate, then we have to leave. Pero si queremos participar, tenemos que ir. Okay.
Just a little summary of Vastu and virus. Así que este es un pequeño resumen de Vastu y virus. It was very practical, you know. Es muy práctico. Yeah. So thank you to everybody. Así que muchas gracias a todos. Yeah. Our particular entity is the Anjana Sutta Academy. Nuestra particular entidad es Anjana Sutta Academy. We have a web page, Tenemos una página web, jayarama.us. jayarama.us. And again, there's also database.io, Y de nuevo también tenemos acá database.io, where there's access to all these Vedic literatures. donde está el acceso a todas estas literaturas védicas. So now we want to thank our translator. Así que le agradecemos al traductor. Yeah, translators make a lot of money, Los traductores hacen mucho dinero, especially if they're translating medical texts. especialmente cuando traducen textos médicos. One time, the man said, Una vez un hombre dijo, yeah, war is hell, we want peace. la guerra es el infierno, queremos paz. And the translator said, Y el traductor dijo, go to hell, we want war. váyanse al infierno, queremos guerra. Okay. So, muchas gracias al traductor. Yeah. Muchas gracias. Vamos a por... volver a nuestros anfitriones, el señor Jagat Guru Das. Si hay preguntas o comentarios o quejas. Yeah. Yes. Nosotros estamos en Tennessee, Nashville. Yeah. Una hora menos. Tuvimos en el Facebook de Iskcon más de 30 personas conectadas todo el tiempo y ahora les estamos preguntando si tienen alguna pregunta. Aquí en GoToMeeting tenemos 56 más. Okay, 100 personas, 100 dioses y semidioses. Daniela Facio Montt pregunta, ¿cuál es su visión del coronavirus? Okay. ¿Cuál es su visión del coronavirus? Esa es la primera pregunta. First question is, what is our view of the coronavirus? Okay, the first thing we have to say is that nobody has a view of the coronavirus. Lo primero que podemos decir es que nadie tiene una visión acerca del coronavirus. Because it is too small to see. Porque es muy pequeño para verlo. Yeah. So our viewpoint, comes from our growth, our heritage. Así que nuestro punto de vista viene de nuestra herencia, de nuestra tradición, Education. de nuestra educación. We grew up in this industrialized society. Crecimos en esta sociedad industrializada. We were born in 1948. Así que nacimos en 1948. So when I entered college, Así que cuando entré a la universidad, everybody had so much expectation for science. todos tenían tantas expectativas por la ciencia. We're going to fly to different places throughout the universe. Vamos a volar a distintos lugares en el universo. Yeah. Nobody was going to die. Nadie más va a morir. And electricity would be for free. La electricidad va a ser gratis. And so there was so much, faith in science. Y a tanta fe en la ciencia, After World War II. después de la Segunda Guerra Mundial. So I started in science. Así que yo comencé con la ciencia. I studied quantum mechanics Estudié mecánica cuántica at the University of California in Berkeley. en la Universidad de California, en Berkeley. But then I could see it was very limited, actually. Pero esto era muy limitado actualmente, Yeah. Because of the Vietnam War, debido a la guerra de Vietnam. we were coming in so much contact with Oriental ideas. Estábamos poniéndonos en un gran contacto con las ideas de Oriente Yeah, and we lost the war. y perdimos la guerra. Yeah. There are analyses because
the Oriental generals had better strategy. Y hay análisis que dicen que los generales orientales tenían mejores estrategias. Yeah. Okay, so then I changed to biological science. Luego pasé a las ciencias biológicas. And I was doing surgery on dogs. Y estuve haciendo cirugías en perros. But I could see it was the same thing. Yo podía ver que es la misma cosa. Instead of mechanical machines, they had chemical machines. En lugar de máquinas mecánicas, hay máquinas químicas. So they were trying to analyze life in terms of machines. Y trataban de analizar la vida en términos de máquinas. Okay, so then I changed to psychology. Y luego me cambié hacia psicología. And by then I had to graduate. Y luego me tuve que graduar. So I graduated first place in psychology. Así que me gradué en primer lugar en psicología. We were already coming in contact with people like Carl Jung. Y todos nos entramos en contacto con gente como Carl Jung, Improvisational theater. teatro de improvisación. Yeah, and so my mentor for the PhD, Así que mi mentor para el PhD Donald Campbell. era Donald Campbell. And he told me if I had any masculine qualities. Él me preguntó si yo tenía cualidades masculinas. He told me if I had any masculine qualities. Él me dijo que tenía. Yeah, then I would leave the university and go and investigate these things in Asia. Y que cuando deje la universidad me vaya a estudiar estas cosas de Asia. He said, if you have any courage, you'll leave the university and go east. Le dijo, si tenés coraje, dejá la universidad y andate al oriente. So then we got a black belt in Okinawan karate. Así que obtuvimos un cinturón negro en karate de Okinawa. And then we learned so much about prana. Y aprendimos tanto acerca de prana. Yeah. And Ayurveda also deals a tremendous amount with prana. Y el Ayurveda también construye una gran cantidad de prana. Yeah, so one of the best ways to deal with diseases. Así que una de las mejores maneras de lidiar con las enfermedades, From virus, con los virus, bacteria, bacterias, fungus, hongos, yeah, it is by pranayama. es a través de pranayama. And by controlling the breathing, you can just have so much influence on your body. Controlando la respiración podemos tener una gran influencia en el cuerpo. One of our friends is Dr. Jagadish Patel. Uno de nuestros amigos es el doctor Jagadish Patel. Jaigor Sundar Das. Jaigor Sundar Das. Yeah, he was in charge of AIDS testing and investigation for the state of Maryland. Él estaba a cargo de la investigación de AIDS, SIDA, de la investigación acerca del SIDA en Maryland. He had maybe 15 doctorate people working under him. Tenía 15 doctores trabajando para él o bajo cargo de él. He told me, yeah. Y él me dijo, He said, your immune system is so sophisticated. tu sistema inmune es tan sofisticado If it gets attacked by a new virus or a new bacteria, que si es atacado por un virus nuevo o una bacteria nueva, it can almost always make some kind of defense. casi siempre va a poder hacer algún tipo de defensa. Okay, maybe it's only 30% effective. Quizás es 40% efectivo nomás, 20%. 30% efectivo. Yeah, but it's so sophisticated that if you're healthy, that's enough. Pero es tan sofisticado que si estás saludable es suficiente. And then it learns, it adjusts. Y luego aprende, se ajusta. Yeah, the first time it'll have a hard time fighting off some bacteria. La primera vez que tuve un momento difícil queriendo batir una bacteria, Yeah, but then it learns, oh, okay, that's the kind of enemy, that's how he works. pero luego aprende, bueno, este es el tipo de enemigo, así es como funciona. Yeah, and so then the next time, immediately, yeah, deals with it.
Así que la próxima vez inmediatamente lidia con eso. These viruses, they mutate so fast. Estos virus mutan tan rápidamente. It's like you and I diving into a swimming pool. Es como vos y yo metiéndonos en una piscina. And we swim to the other end and come out. Y nos metemos y salimos. And we are a different person. Y somos una persona diferente. Yeah, that's how fast these things can mutate. Así de rápido es como estas cosas pueden mutar. So developing an antivirus. Así que desarrollando un antivirus based on allopathy, basado en la alopatía, trying to make one bullet for one enemy. Tratando de hacer una bala para un enemigo. Sometimes that's the best solution. A veces esta es la mejor solución. But many times it's not. Pero muchas veces no lo es. Yeah, the best medicine is to try and increase your own bodily function. El mejor remedio es tratar de incrementar tus funciones corporales. God is good. Dios es bueno. Our body is good. Tu cuerpo es bueno. Yeah. So Krishna will give us the resources to stay in this world in a comfortable position. Así que Krishna nos va a dar las herramientas para mantenernos en una posición cómoda. So we can use it for the proper purpose. Para poder usarlas para el propósito apropiado. We're not supposed to stay in the transit lounge. No se supone que nos quedemos en la plataforma de tránsito. Yeah. You're supposed to be there for some time and then move on. Se supone que estemos ahí un tiempito y después nos vayamos. Yeah, so we should all be preparing for death. Así que todos nos tenemos que estar preparando para la muerte. Socrates had to drink poison. Sócrates había tomado veneno. Yeah, what is it? Muhammad was poisoned also. Mohammed también fue envenenado. Yeah, so we're going to die. Así que sí, vamos a morir. So the main thing is to get ready for that, so we can go to eternal life. Pero lo principal es estar preparados para volver a la vida eterna. Yeah, and the best way to respond to the diseases usually is through a system like Ayurveda. Y la mejor manera de responder a las enfermedades es a través de sistemas como el Ayurveda. Yeah, which helps the body do the work it's supposed to do. Que ayuda a que el cuerpo pueda hacer el trabajo que tiene que hacer o que se supone que tiene que hacer. If somebody throws a rock at your face, si alguien te lanza una roca hacia la cara, automatically your hands come up to protect you. Automáticamente vas a levantar las manos para protegerte. If you improve your spiritual life, si mejoras tu vida espiritual, your material life will automatically improve. Tu vida material automáticamente va a mejorar. If you put a flower garland on your body, si pones una guirnalda de flores en tu cuerpo, you don't have to put one on your shadow. No tienes que ponerle una a tu sombra. So that's a little bit of our idea. Eso es un poquito acerca de nuestra idea. Yeah, but we keep proper social spacing. But we keep proper social distance. Pero mantenemos la distancia social apropiada. We wear a mask when we go out. Usamos una máscara para salir. Yeah. We wash our hands. Lavamos las manos. We wash all the boxes of the food we bring home. Limpiamos todos los recipientes en los que traemos comida cuando entran a la casa. Yeah. This is almost what we do anyway. Yeah. Esto es más o menos lo que deberíamos hacer siempre. Okay, so thank you very much. Así que muchas gracias. Tenemos dos preguntas más. Ok, muy bien. Estoy cansado. La penúltima es de Juan Elgueda y él dice, según el Vastu, ¿qué sector de la casa es apropiado para la música y si la música interfiere de alguna manera a un virus?
my God. Wow. Juan Elgueda, sí, es sobre, disculpen, no transmití solamente la pregunta para GoToMeeting, pero para decirla, porque hay dos micrófonos acá. Juan Elgueda pregunta si, según el Vastu, qué sector de la casa es apropiado para la música y si la música interfiere de alguna manera a un virus. Yeah. Well, music is sound. La música es sonido. And, okay, the question is, which part of the house is best for music, and will music interfere with viruses? Yeah. So music is the most basic element. Así que la música es el elemento más básico. Yeah. So in its most basic form, it's in the center of the house. Así que en su forma más básica está en el centro de la casa. And in the northeast. Luego al noreste. Yeah. But even in the southwest, en el suroeste, which is earth, que es tierra, there's music. También hay música. Yeah, every element includes the previous elements. Cada elemento incluye los elementos previos. Yeah. As soon as there's good music, tanto como haya buena música, you want to dance. Vas a querer bailar. One time Fidel was with the press in Cuba. Una vez Fidel estaba con los periodistas en Cuba. And he said, y él dijo, Europeans think we Cubans are only interested in two things. Los europeos piensan que los cubanos solo estamos interesados en dos cosas. Drinking and dancing. Beber y bailar. So he started to clap his hands and said, Así que él empezó a aplaudir con sus manos y dijo, But it's not true, is it? Is it? It's not true, is it? Is it? Pero esto no es verdad, es así, es así, es así, no es verdad. Yeah, you know, all the journalists started dancing too. Y los periodistas también comenzaron a bailar. Yeah. So if you're in the earth, you have to have earthy music. Así que si estás en la tierra, tenés música terrenal. Yeah. So music should be everywhere. Así que la música debería estar en todas partes. Krishna's style should be everywhere. Sonrisa de Krishna tiene que estar en todas partes. Yeah. And yes, then because if it's good music, y claro, bueno, si hay buena música, then it produces good flow of the prana. Luego produce un buen flujo de prana. And your body is very healthy. Y tu cuerpo está muy saludable. I was looking at the proportion of people that die at different ages. Y yo estaba mirando acerca de personas que murieron a diferentes edades. And it was the same as the proportion of people who are dying from AIDS. Not from AIDS, from the coronavirus. Sorry, I lose something in the proportion of people who were dying from the coronavirus by different ages. Yo estaba mirando la proporción de las personas que morían, de edades de las personas que morían por coronavirus. Yeah, it was the same as the people that normally die by different ages. Era lo mismo que las personas que mueren normalmente de diferentes edades. If you're 110 years old, si tienes 110 años, what is your life expectancy? ¿Cuál es tu esperanza de vida? Very short. Yeah. So it's the real thing is that old people are going to die. La cuestión real es que la gente mayor va a morir. People, every year in America, 500,000 people die from tobacco. En América cada año 500.000 personas mueren por el tabaco. Yeah, nobody's talking about that. Y nadie habla acerca de esto. Yeah. So the basic principle is good music, good food, and good exercise. Así que el principio básico es buena música y buen ejercicio. Yeah, transcendental dancing.
una danza trascendental. Yeah, dance yourself right into the next life. Baila hasta tu próxima vida. Yeah, even Jim Morrison said this. Incluso Jim Morrison dijo esto. Okay, so now the ultimate question. Así que ahora la última pregunta. In English it means something else. La última pregunta es de Geraldine Valdivia Urra, y ella pregunta: ¿cómo centrarnos en nuestra espiritualidad con tanta distracción material hoy en día, como la pandemia y preocupaciones? One time, Una vez, 5,000 years ago, 5.000 años atrás, at the end of the age of bronze, en el final de la era de bronce, when everybody was living to be 1,000 years old, todos vivían como 1.000 años and had mystical powers by nature, y tenían poderes místicos naturalmente. there was a great civil war. Hubo una gran guerra civil. Yeah, Bhagavad Gita is a part of that. El Bhagavad Gita es una parte de esto. Yeah. So at one point, Arjuna's son, Así que uno de los puntos que Arjuna dijo, he was caught in the middle of the opposing army. él fue atrapado en medio de la armada opuesta. Yeah, he was only 16 years old, Tenía solo 16 años, but he was already such a powerful and heroic fighter. pero era un guerrero muy poderoso y heroico ya a esa altura. So he was shooting at all the enemies, defending himself. Así que él estaba defendiéndose, disparándole a todos los enemigos. And he didn't know how to get out. No sabía cómo salir. So he decided, Así que él decidió, yeah, if I kill everybody, si mato a todos, there's nothing left to get out of. no va a quedar nada después de esto. Okay, so everything comes from Krishna. Así que todo viene de Krishna. If we want to use everything for Krishna, then there's no distraction. Si queremos usar todo para Krishna, no hay distracción. Yeah. Socrates, Para Sócrates, he was going to take the poison, él iba a tomar el veneno. and his disciples said, you know, what, just come with us. We can take you away from here. You won't have to take the poison. Y los discípulos le dijeron, si venís con nosotros, te podemos llevar fuera de acá y no hace falta que tomes el veneno. Well, why should I do that? Y él dijo, ¿por qué debería hacer eso? He said, the real philosopher Él dijo, el filósofo real is looking for a chance to leave this world. está buscando alguna oportunidad para dejar este mundo. He knows this world is a prison. Él sabe que este mundo es una prisión. It's full of crazy people. Es para gente loca. Yeah, so if the opportunity comes to leave, okay, very good. Así que cuando hay una oportunidad para irse, bien, muy bien. It's a secondary thing if we live or die. Es una cuestión secundaria si vivimos o morimos. Even Conan the Barbarian said that. Incluso Conan el Bárbaro dijo esto. He said we're all going to die. Él dijo, todos vamos a morir. It's how you live that counts. Lo que importa es cómo vivimos. How are you living? ¿Cómo estás viviendo? Are you really investigating whether there is a God or not? ¿Estás verdaderamente investigando si hay un Dios o no? Are you seeing him face to face? ¿Lo estás viendo cara a cara? Okay, yeah, there is a God. Ok, sí, hay un Dios. And once you know that, Y una vez que sabes esto, yeah, are you helping him? ¿lo estás ayudando? Yeah, he needs help. Él necesita ayuda. Yeah, of course, in the material world, there's also things we need to do. Claro, en el mundo material también hay cosas que necesitamos hacer. In the prison, there are so many good citizens, En la prisión hay tantos buenos ciudadanos, teachers, maestros, psychologists,
Sorry. Psicólogos. Psicólogos. Yeah. And the prisoners who want to learn something, Y los prisioneros que quieren aprender algo, how to get free from their psychological problems, cómo liberarse de sus problemas psicológicos, how to develop a good means of livelihood, cómo desarrollar una buena forma de vivir, so they can leave the prison. pueden irse de la prisión. Yeah, there's so much work to do with them. Hay tanto trabajo para hacer con ellos. And those who are not ready to leave, Y aquellos que no están listos para irse, who are still trying to be God, que todavía están tratando de ser Dios, okay, then there are also people helping them, luego también hay gente ayudándolos a ellos, restraining them from doing things too violently, restringiéndolos de hacer cosas tan violentamente. yeah. So then we're living in the kingdom of God. Luego estamos viviendo en el reino de Dios. Yeah, everything we see actually is connected to Krishna. Todo lo que vemos está en realidad conectado con Krishna. Yeah, and we can understand this a little bit in the beginning. Podemos ir comprendiendo esto un poquito más en el comienzo, But the more we wake up, the more we become purified. pero cuanto más nos despertamos, más nos purificamos. Yeah, the more we can see it everywhere, and we can help people. Y cuanto más podemos verlo en todas partes, podemos ayudar a la gente. Yeah, and this is true for anybody, man, woman, child. Y esto es real para todos, hombres, mujeres, niños. Okay. So, thank you all very much. Así que muchas gracias a todos. Chant Hare Krishna and be happy. Antes Hare Krishna. Y sea feliz. Muchas gracias. Hare Krishna, Hare Krishna. Muchas gracias, Gurudev. Hare Hare. Haribol, Haribol. Muchas gracias. Dandavad, Gurudev. Hare Krishna, Gurudev. Krishna Hare Krishna.